Bueno, ahí comenzó. Quiero hablar un ratito con ustedes respecto al trabajo práctico. No sé qué fecha les queda mejor para entregar y defender los trabajos prácticos. No sé si Cecilia, qué fecha, dependiendo de, pueden separar de los exámenes, ¿hasta qué fecha va las clases? Voy a ver, profe, porque no estoy muy segura. A ver. Mm, bueno, o si no, Hasta, usted sí, profe, hasta el 13 de noviembre creo que son las clases y el segundo parcial empieza el 11 de noviembre hasta el 25. Y después ahí ya se une con el primer final. 13 de noviembre son las clases. Sí, ahí terminan las clases, el 13 de noviembre. ¿Y nuestro examen cuándo es? El segundo. Tengo que ver un ratito. Creo que tengo acá anotado. Profe, el 9 de noviembre es nuestro segundo parcial. 9 de noviembre, ya. Un ratito, un ratito. Eh, 9 de noviembre. A ver un poco entonces. 9 de noviembre es el parcial. ¿Y les parece bien hacer el 11 todas las presentaciones? Máximo 20 minutos. Máximo 20 minutos nomás tiene que ser la presentación. ¿Sí? No sé si les queda bien esa fecha. El 11 de noviembre sería, profe. Sí, 11 de noviembre, jueves, conmigo. Ya, ok. Creo que sí, está bien. Bueno, entonces voy a anotar esa fecha. En ese día también se entregaría la parte Sí, escrita, ¿verdad? Ok, entreguen en esa fecha nomás, y así tienen más tiempo. Quiero un dale, buen trabajo, ¿sí? ok. 11 de noviembre, entonces. TP. Bueno, ahora sí vamos a comenzar la clase. Mm, Eso era la duda. Yo todavía, ya me pasaron los temas, todo lo que hasta ahora me pasaron y me preguntaron, yo ya les aprobé. O sea que no hay problema con los temas que me habían dicho. Así que pueden o empezar o continuar nomás lo que está. En síntesis, me tiene que tener procesos, ¿sí? Procesos físicos o químicos, ¿está bien? O sea, no tienen que ser, por ejemplo, si son de A3, no tienen que tener dos etapas de proceso. O sea, tienen que tener por lo menos tres o cuatro etapas. O sea, casi todos los procesos industriales luego no van a tener dos etapas nomás. Es muy difícil. Un ratito. Un ratito y ya vuelvo. Bueno, ahora sí. A ver, voy a compartir.
Ahí están viendo, ¿verdad? Mi presentación. Sí, profe. Bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a ver ahora la segunda parte de aceites y grasas, que tiene que ver con los procesos, ya cada etapa del proceso de obtención de aceites. Y grasas es mucho más, justamente, mucho más reducido, pero ya vimos ya la clase pasada básicamente cómo se obtenía el tema de las grasas, ¿sí? Ahora vamos a ver el proceso más complejo justamente de obtención del aceite crudo hasta la obtención de un aceite refinado, ¿sí? Como es el aceite justamente que ustedes tienen en sus casas, ¿verdad? Para freír, o sea, esos aceites comestibles. Y muchas veces para los aceites para pinturas también se necesita tener un refinamiento de esos aceites porque el aceite crudo en sí es oscuro, ¿sí? Entonces, si necesitamos, por ejemplo, una pintura de color clara, ¿sí? Entonces no podemos tener un aceite oscuro, ¿está bien? Entonces, también se requiere la refinación correspondiente. No solamente la refinación es para grado alimenticio, sino que también para la parte industrial, ¿está bien? O sea, la parte química o la parte de productos químicos, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver el tema del acondicionamiento que ya empezamos a ver la clase pasada, la extracción. Vamos a hacer balances de masa, más balance de masa que balance de energía y ejercicios de aplicación. Bueno, tema de acondicionamiento. Bueno, básicamente los aceites vegetales, ¿sí? El método de extracción industrial que se utiliza normalmente antes de hacer una etapa de extracción, las semillas normalmente o los frutos oleaginosos que tienen el aceite en su constitución, conviene descarozar estos frutos, estas semillas y triturar estas semillas. ¿Para qué? Para aumentar el área de superficie, ¿sí? Poder tener más justamente al descubierto lo que sean estos aceites y poder extraer los mismos. ¿Está bien? Entonces, en la obtención de justamente estos aceites, en la producción de estos aceites se producen de alguna manera compuestos tóxicos. Por ejemplo, el gosipol, ¿sí? El gosipol, ¿está bien? Que normalmente estos compuestos tóxicos se eliminan justamente en el refinado. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de extracción más utilizados, el por prensado y por solvente, ¿sí? El prensado tiene un rendimiento un poco más bajo que la extracción por solvente, o también se puede hacer una combinación de los dos, por prensado y luego por solvente, ¿está bien? Entonces, el solvente más empleado para la extracción por solvente justamente es el hexano, ¿sí? Se suelen elegir solventes que hiervan a menos de 100 grados, ¿sí? Porque si esos solventes hierven a más de 100 grados, normalmente se sobrecalienta la grasa y puede desnaturalizarse inclusive la grasa. Entonces, conviene justamente utilizar solventes de menor punto de ebullición. Bueno, respecto a la extracción, esto ya vimos también la clase pasada. Como les dije, se hace una limpieza, un secado de la semilla, una molienda, ¿sí? Y un prensado. Hasta ahí coincide justamente con la extracción por solvente, si se hace por separado, ¿verdad? También coincide en la limpieza del secado y la molienda. Solamente que acá en el prensado se hace una prensa, o sea, se utiliza una prensa, ¿sí? Normalmente y, o sea, una prensa mecánica puede ser de tornillos o tornillos sin fin o puede ser una prensa pistón, ¿está bien? En esta parte. Y en el otro proceso que es por extracción, normalmente se hace un contacto
estrecho básicamente con el solvente para poder extraer el máximo de aceite posible con el solvente. O sea, lo que hace el solvente es disolver el aceite y llevar junto con el solvente como cuando disolvemos, qué sé yo, un azúcar o un sólido, o sea, eso es lo más fácil de justamente comparar, ¿verdad? Entonces, un azúcar o una sal en agua, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es una disolución del aceite en el solvente orgánico, ¿está bien? Bueno, normalmente me olvidé de decirles la presión que se usa en el prensado, que más o menos son presiones bien elevadas, de 14 megapascal, ¿sí? Son presiones bien elevadas. Entonces, luego las semillas o la borra que pasa por el prensado se filtra, o sea, lo que sale del prensado se filtra y va a las etapas de refinación. Y lo mismo sucede con los solventes, pero acá se hace una desolventización, que es básicamente lo que queda de sólidos, ¿verdad? Que hay una parte, un porcentaje mínimo de, básicamente si se hace bien el proceso, de aceite que quedó dentro de ese sólido, ¿verdad? De las semillas, y parte del disolvente también que quedó. Entonces se hace una evaporación. Inclusive también de la extracción, eso va a un proceso de evaporación para la recuperación del disolvente, ¿sí? Y ese disolvente recuperado se puede volver otra vez a inyectar en el proceso y poder justamente, ahora les voy a mostrar cómo es el proceso entero, pero eso vuelve otra vez a la línea para seguir reutilizando el disolvente. Bueno, las etapas de refinación para ambos procesos de extracción básicamente son las mismas, ¿sí? Si hago por un lado por el prensado o si hago por otro lado por la extracción por solvente. Bueno, a ver, este video es difícil de ver. Voy a tratar de mostrarles. Esperen que... Ay, ya salió, ya lo... que voy a tratar de mostrarles. Este es el pretratamiento, básicamente, de las semillas, ¿sí? No sé si se va a escuchar. El proceso de la planta. Esperen que no se... Bueno, me dicen si escuchan. Parece que mi audio tengo que apagar para que no se escuche doble. Una vez me pasó eso. Descarga de la soja del silo al transportador e ingresa en la limpiadora. La limpiadora separa la soja de la suciedad. La soja limpia sale de la limpiadora y se transporta al despedrador que separa los granos de las piedras. La soja limpia se transporta al molino de martillos para un molido grueso antes de descargarse en el cañón de la extrusora a través del alimentador volumétrico. Cuando la soja llega al cañón de la extrusora, se expone a temperaturas elevadas, presión y alta fricción en un proceso de cocción de corto tiempo a alta temperatura que desnaturaliza los factores antinutricionales y rompe las paredes celulares de aceite. Cuando la soja integral extruida sale del cañón de la extrusora, se libera presión y vapor. La soja integral es transportada a la prensa de aceite, donde pasa a lo largo de la jaula. Ahí se prensa mecánicamente la soja integral, extrayendo el aceite. El aceite crudo se bombea desde la prensa hasta un decantador, donde se separan los sólidos del aceite de soja. Cuando la torta pasa por la enfriadora, recibe un flujo de contracorriente de aire que reduce su temperatura y el aire caliente sale por el ciclón. La torta sale de la enfriadora y es transportada al molino de martillo, donde se reduce la torta al tamaño de partículas deseado.
El producto ya molido, la torta express, está listo para usar, embalar o almacenar. Bueno, entonces esa es básicamente una extracción por prensado, ¿sí? Vieron ahí unos tornillos sin fin, vieron una prensa, un filtro prensa, y se hace una decantación también finalmente para eliminar cualquier sólido que quedó en el aceite, ¿sí? Y también acá estaba encaminado justamente también para obtener esos sólidos, ¿sí? que se tienen en el aceite, o sea, los sólidos que quedan después de la extracción del aceite, que se usa, ahora les voy a mostrar que se usa uno para piensos para animales, o sea, para alimentación de animal, o también para consumo humano. La carne de soja, que normalmente, no sé si alguno consume, proviene justamente de un subproducto de la industria de aceite. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Tengo que volver a presentar. Ahí está. Bueno, entonces, ahora vamos a hablar de lo que es la recuperación del solvente, que ya les había mencionado. Básicamente, esta recuperación del solvente es la idea o el objetivo es separar el aceite del disolvente, ¿sí? De la micela. ¿Y qué es micela? La micela es la mezcla del solvente, ¿sí? Rica en aceite, con un contenido de aceite que varía entre 30 y 35%. Esa es la micela. Entonces, del proceso de extracción que ya vimos, va a salir, o sea, cuando tenemos una extracción por solvente, va a salir una mezcla de disolvente o solvente con aceite. Y ese aceite justamente ronda entre 30 y 35% y el resto de solvente. O sea, si es 30% de aceite, tenemos 70% de solvente. ¿Está bien? Entonces, en el proceso de recuperación del solvente, básicamente lo que yo hago es evaporar el disolvente, ¿sí? En condiciones requeridas y se recupera el solvente. ¿Está bien? Bueno, ahí en ese momento, cuando yo extraigo el solvente de la extracción, yo tengo un aceite crudo, ¿sí? Un aceite crudo que voy a un proceso, o sea, puedo tener dos tipos de refinación. Puedo tener refinación química o refinación física, ¿sí? La refinación química es la más convencional y consta básicamente de 6 etapas, ¿sí? Implica principalmente la eliminación de fosfolípidos, de sólidos en suspensión, ¿sí? También de ácidos libres con la neutralización. Básicamente, la neutralización es una reacción ácido-base, ¿sí? Con una disolución alcalina. O sea, lo que hacemos es neutralizar los ácidos grasos libres que están presentes en el aceite. Luego se hace una decoloración que, como dice su nombre, es sacarle el color al aceite, ¿verdad? Y después se hace normalmente entre esta etapa hay una decantación, o sea, no es una decantación, es una centrifugación para eliminar los sólidos, ¿está bien? Luego, por último, se hace una desodorización, que es para sacar todos los olores que se tengan, que pueda tener el aceite, que viene de cetonas, aldehídos, que son compuestos de bajo peso molecular, que proveen al aceite de olores que no son tan agradables, ¿sí? O ustedes si huelen un aceite, básicamente no van a percibir ningún olor característico porque justamente hay un proceso en el proceso de refinación que
que sucede, ¿está bien? Bueno, luego tenemos, por otro lado, realmente, por otro lado tenemos la refinación física, en el cual no se tiene la neutralización, ¿sí? Y estas gomas que se forman, ¿verdad? O que se tienen en el aceite, se eliminan en el proceso de desgomado, ¿sí? Y la eliminación en sí de los aceites libres se realiza en este proceso de desodorización. Normalmente se hace por destilación. Entonces necesita solamente 3 etapas en la refinación física, ¿sí? El desgomado, la decoloración y la desodorización y desadificación, ¿está bien? Y ahí finalmente se tiene el aceite refinado. Bueno, estas son las etapas estas son todas las etapas que se pueden realizar en el aceite, o sea, para los aceites y grasas para su refinación correspondiente, ¿sí? Entonces, primero tenemos el desgomado, que ahora vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Luego tenemos la neutralización, el blanqueo o decoloración, el winterizado, que vamos a ver a qué se refiere, ¿sí? La hidrogenación y la desodorización. Entonces, por un lado, en esta primera etapa entra el aceite crudo y finalmente se tiene el aceite refinado. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cada una de las etapas. Vamos a ver la primera etapa, que básicamente es la primera etapa, que es el desgomado, ¿sí? En el cual el aceite suele tener, mi batería, suelen tener sustancias sólidas en estado coloidal. ¿Qué significa en estado coloidal? Que están en suspensión, que básicamente no pueden precipitar, o sea, no se decantan en la superficie del recipiente. Mi batería nomás estaba acabando. Bueno, entonces, las sustancias sólidas básicamente son responsables de la turbidez justamente del aceite, de estas sustancias. Y su eliminación justamente se lleva a cabo mediante la adición de un ácido débil y posterior arrastre por agua. O sea, se usa un floculante, básicamente, que es un ácido débil, para poder lograr que precipiten esas gomas, esos fosfolípidos, que ahora vamos a ver, que es lo que yo elimino, fosfolípidos, glicolípidos, que normalmente son compuestos que están dentro de la composición de la semilla oleaginosa, ¿sí? Y o pueden quedar en estado coloidal o pueden quedar en estado disuelto en el aceite. Entonces, con esta reacción, básicamente, podemos lograr que estos decanten o precipiten y poder separar. ¿Bien? Bueno, que eso ustedes ya manejan, ya vimos ya el semestre pasado centrifugación, ya vimos ya decantación también, ¿está bien? Entonces, por eso no me centro mucho en qué significa o cómo sucede la centrifugación y la decantación. Bueno, entonces, este proceso de desgomado se realiza en forma continua o mediante un arrastre de agua entre un rango de temperatura entre 65 y 75 grados, ¿sí? O con disoluciones muy diluidas que normalmente tienen 0,05% de ácido fosfórico, oxálico o cítrico, ¿sí? Como agentes floculantes, ¿está bien? Entonces, esta es la centrifugadora, ¿sí? Esto ya les parece conocido seguramente, que es justamente para separar estos compuestos que van a ser de altas densidades, que son las gomas en el aceite. Entonces, el aceite se lava con agua para obtener la neutralidad en los mismos.
Bueno, después tenemos el proceso o la etapa de neutralización, que el objetivo es básicamente neutralizar o remover las impurezas que contiene el aceite en sentido de ácidos grasos libres. También elimina clorofila y algunos agentes colorantes, ¿sí? Entonces, esto se realiza con un ligero exceso de solución de hidróxido de sodio, en el cual justamente se mezclan los ácidos grasos y el alcali para la formación de jabones. En la neutralización justamente se forman los jabones. Por eso es que una industria de aceite, o sea, a mí al principio me pareció raro cuando yo no tenía ni idea de lo que sucedía en una industria de aceite. No sabía de lo que era el proceso, y cuando vi el proceso recién supe por qué en una industria de aceite, aparte del aceite para uso humano, o sea, para consumo humano, también se hacen jabones o se hacen detergentes, ¿sí? Y es por eso, ¿verdad? Porque en el proceso de neutralización, cuando justamente se hace una mezcla entre los aceites grasos que tenemos, básicamente los lípidos, ya vimos la composición de los aceites, por eso es importante saber la composición de los aceites que tienen lípidos, que tienen ácidos grasos, en combinación con un álcali, que sería el hidróxido de sodio, da como resultado la formación de jabones, de detergentes, ¿sí? Entonces, esa combinación es justamente la elaboración de estos productos. Bien. Bueno, acá vemos ya una parte del proceso de lo que ya vimos, justamente. Ay, me congelé. Bueno, entonces acá ya vimos ya una parte del proceso que entra de justamente el aceite crudo. Ahora vamos a ver más grande. Y ya vimos hasta aquí, ¿verdad? Hasta la centrífuga. Ahora vamos a ver esta parte que es la parte del blanqueo. Sí, voy a marcarles. Acá. Es toda esta parte básicamente el blanqueo, ¿sí? O sea, implica varias etapas otra vez, esta etapa de blanqueo o de decoloración, ¿sí? Entonces, básicamente el blanqueo o decoloración se hace mediante el uso de tierras o de arcillas de colorantes naturales, o también pueden ser artificiales o activadas, ¿sí? O pueden ser una mezcla justamente de este tipo de materiales y carbón activado, normalmente a una concentración entre 5 y 10% para obtener mayores resultados o mejores resultados, ¿sí? Una vez que pasamos por el tanque de blanqueo, que es justamente el contacto con estas tierras descolorantes, pasa a un secador de vacío para retirar el excedente de humedad que haya quedado en el aceite. Ustedes saben que el aceite básicamente no tiene que tener humedad, no tiene que tener ningún tipo de agua o un porcentaje mínimo de humedad, ¿sí? Y esto justamente voy a detallar ahora en la siguiente diapositiva, el blanqueo, que esto ya dijimos, que justamente las tierras naturales básicamente absorben esos componentes como el jabón, agentes metálicos, clorofila, y también de manera significativa reduce el color, ¿sí? O sea, es luego el nombre de la etapa, entonces principalmente va a reducir el color del aceite, ¿sí? En esta etapa también se pueden descomponer en peróxidos. Y acá vemos un poquito más grande la imagen anterior, ¿sí? Entonces, luego del tanque de blanqueo va a donde se hace justamente la inyección de la tierra de blanqueo, la tierra blanqueadora, vamos a decirle. Luego pasa a un secado al vacío, ¿sí? Donde se mantiene a una temperatura estable, con agitación, ¿sí? Y luego pasa justamente a una etapa de filtración para retener las partículas, alguna tierra que haya quedado en una tierra de blanqueo, ¿sí?
o los catalizadores adicionados a los procesos o a las etapas anteriores. ¿Está bien? Y ahí se obtiene finalmente aquí, o sea, ya después del filtro prensa, se obtiene en este tanque de almacenamiento, se obtiene un aceite brillante de bajo color, ¿sí? Y se mantiene en estos tanques de almacenamiento para posteriores, o sea, para las posteriores etapas que vamos a ver ahora. Bueno, siguiendo entonces con el refinamiento, hay un proceso que normalmente se hace, especialmente para lograr, o sea, realmente es para lograr un aspecto mucho más, o sea, más, no es apetecible la palabra, sino que mucho más característico de los aceites. O sea, si yo veo, por ejemplo, sólidos en el aceite, no es algo característico del aceite. Entonces, básicamente es por eso que se hace este proceso de winterizado, que ahora les digo para qué es. Básicamente este es el winterizado o el decerado también que se le llama, es para eliminar los compuestos que precipitan en el aceite cuando este está a bajas temperaturas, ¿sí? Y provoca justamente el enturbiamiento del aceite, ¿sí? Estos compuestos normalmente, como dice acá la diapositiva, son ceras, y las ceras son ésteres de ácidos grasos con una solubilidad muy baja en el aceite, ¿sí? Y también triglicéridos saturados de puntos de fusión lo suficientemente altos para depositarse justamente como cristales sólidos cuando el aceite se mantiene a bajas temperaturas. Entonces, estas ceras no son perjudiciales para la salud, o sea, no tienen un efecto negativo sobre la salud, pero es necesario eliminarlas justamente para evitar esa fea apariencia en el aceite, ese enturbiamiento que no es agradable para el consumidor. El aceite de mesa, por ejemplo, debe mantenerse así claro, brillante, no tiene que nada solidificarse, ¿sí? No tiene que estar enturbiado porque algo ya nos va a decir que algo está mal, ¿verdad? Pero no, de que se enturbien no es sinónimo de que sea malo ese aceite, sino que no se hizo capaz este proceso de winterizado, ¿está bien? Entonces, el aceite blanqueado se somete justamente a este proceso de hibernización, que es bajar la temperatura, o sea, enfriar el aceite y hacer precipitar todos los sólidos que puedan precipitar y luego hacer una centrifugación o un filtrado, ¿está bien? Entonces, este es el proceso, o sea, donde se muestra justamente la winterización, que es esta parte, que se enfría el aceite en estos tanques a entre 5 y 10 grados y luego se filtra todo el material solidificado. Esa precipitación normalmente se hace en grandes depósitos y se mantienen en cámaras refrigeradas, como vemos acá, ¿sí? Todo está refrigerado básicamente. Esta masa que se separa o que se filtra se conoce también como estearina o ceras, ¿sí? Luego de esta parte, o sea, de la parte de winterización, se hace un aumento de temperatura, se calienta otra vez la temperatura del aceite. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el fin de aumentar aquí en el hot, con esta agua caliente? Iba a decir hot water. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es disminuir otra vez la viscosidad del fluido, porque si ustedes enfrían el aceite va a aumentar la viscosidad del fluido. Y con el aumento de temperatura aumentamos, o sea, disminuimos otra vez la viscosidad del fluido y es más fácil de filtrar, ¿sí? Entonces, para agilizar y para hacer más fácil los procesos de filtración en sí, se hace de esta manera, ¿sí? O sea, se separa de esta manera para justamente realizar de manera adecuada la filtración. Bueno, sigamos. Otro proceso es la hidrogenación. La hidrogenación normalmente se hace
así a escala industrial, es un proceso totalmente aparte e independiente en una industria de aceites. ¿Por qué? Porque nosotros en Paraguay no se compra hidrógeno. El hidrógeno se tiene que producir en las plantas que necesitan hidrógeno. La demanda de hidrógeno en Paraguay no se conoce luego como, o sea, el funcionamiento del hidrógeno en Paraguay como en otros países de desarrollo. Entonces el hidrógeno se debe de producir en las plantas que necesitan hidrógeno. Y una de las plantas que necesita hidrógeno es las plantas de aceite para principalmente producción de margarinas, ¿sí? Que le parece mucho a la manteca, pero una vez, yo creo que con ustedes ya hablamos ya la diferencia, ¿verdad? Entre manteca y margarina. Manteca es producida a partir de la grasa de la leche de vaca, ¿sí? Normalmente. Y la margarina es la hidrogenación de los aceites vegetales. ¿Está bien? Entonces uno es de origen animal y otro es de origen vegetal. ¿Está bien? Esa es la diferencia. Bueno, entonces, la hidrogenación en este caso, en el proceso de refinación de aceites, no de grasas, normalmente se utilizan para aumentar el periodo de conservación y estabilizar el aceite, ¿sí? Para eso básicamente. Básicamente que los aceites pueden volverse rancios al exponerse con el oxígeno del aire, cuando una vez que nosotros abrimos el aceite, entonces pueden enranciarse. Entonces, para estabilizar ese aceite se hace esta etapa de hidrogenación. Entonces, el objetivo principal de la hidrogenación es elevar el punto de fusión y mejorar las cualidades de almacenamiento, sabor y olor a muchos aceites. Se usan normalmente catalizadores y el aceite insaturado. ¿Qué le pasa al aceite insaturado en este caso? ¿Se acuerdan que yo les conté que el aceite insaturado tiene dobles enlaces? O sea, yo tengo así un carbono, voy a hacer así simple, ¿verdad? Así nomás le voy a hacer. Y tiene un doble enlace o puede tener un triple enlace. ¿Está bien? La hidrogenación lo que hace es romper un enlace de ellos, o un enlace o dos enlaces de estas insaturaciones y adicionar un hidrógeno a esta molécula. O sea, dos hidrógenos realmente, adicionar. Pongo todo encima de mi texto. Pero eso es básicamente adicionar, por eso se llama hidrogenación, porque yo adiciono hidrógeno al proceso. ¿Está bien? Bueno, entonces, esto sucede todo en un reactor, como dice aquí, ¿sí? Que opera a presiones elevadas, entre 200 y 700 kilopascal. Y luego se calienta este aceite a 190 grados centígrados durante 1 hora para luego enfriar, obviamente, porque no podemos mantener a esta temperatura. Solamente se hace esto para producir justamente esta rotura de una de las insaturaciones o del doble enlace y adicionar los hidrógenos correspondientes. ¿Está bien? Algunos aceites, por ejemplo, como soja, de semilla de algodón o de pescado, se convierten justamente en grasas con una composición adecuada justamente para la elaboración de estas margarinas que habíamos dicho. Bueno, acá está entonces el proceso de hidrogenación, ¿sí? Normalmente acá ven cómo está adicionado a este proceso de hidrogenación una planta luego productora de hidrógeno. O sea, esta planta, en este caso de Girler, es una planta especializada justamente en producir hidrógeno y adicionar al proceso de hidrogenación. Todas las plantas de aceites tienen una productora o una planta así. No es independiente, pero es muy delicada el tema de la producción de hidrógeno, porque el hidrógeno se usa como combustible, ¿sí?
Entonces, una chispita que esté cerca del hidrógeno puede explotar completamente la planta. Entonces, se cuida mucho esa parte de la planta de hidrógeno. Prácticamente nadie no entra dentro de... Está todo automatizado, todo controlado, la parte de la planta de elaboración de hidrógeno, ¿sí? Bueno, entonces esta cantidad de hidrógeno que se añade a la columna de hidrogenación depende mucho del grado de reducción de los dobles enlaces requeridos. Y esto también depende justamente, o cómo se mide, dependiendo del número de índice de yodo, que es un parámetro de calidad de los aceites. Bueno, vamos a seguir porque si no, no vamos a terminar. Vemos la última etapa que normalmente se hace para la refinación, que es la desodorización. La desodorización básicamente es para eliminar cualquier compuesto volátil, que sean aldehídos o cetonas, por arrastre de vapor a baja presión, entre 2 y 6 milibar, y a altas temperaturas. Entonces yo arrastro todo lo que sea compuestos volátiles que le dan un olor característico al aceite. Esta desodorización, bueno, después de la hidrogenación, se hace en un tanque, ¿verdad? Por arrastre de vapor, se inyecta vapor a baja presión, ¿sí? Y se extrae justamente el aceite desodorizado. Básicamente se debe evitar mucho, acá esto tiene que estar al vacío, se debe evitar el contacto con el oxígeno para evitar oxidaciones indeseables, porque se está trabajando a altas temperaturas. Entonces, las altas temperaturas y el oxígeno es contrario del aceite, ¿está bien? Hay que suprimir cualquier entrada de aire. Bueno, este ya es el proceso completo por ejemplo, elaboración de aceite de soja, ¿sí? Donde está toda la primera parte que ya vimos, la limpieza, la trituración, el laminado, la extracción por solventes. Tenemos la destilación de las micelas, que era la mezcla de aceite y de solvente. Luego ya se hace el desgomado, se obtiene el aceite crudo, la neutralización de coloración, el secado, la desodorización, el enfriado y por último justamente el aceite refinado. Y por otra parte tenemos harina y solvente, donde se hace una desolventización, que es justamente extraer el solvente que quedó dentro de la harina, y por un lado se puede utilizar ese producto para alimento animal o para alimento de consumo humano. También acá en el proceso de desgomado se puede obtener un subproducto, que son las gomas. A partir de esas gomas se pueden obtener la lecitina cruda. La lecitina cruda se puede usar en unas amplias industrias como espesante o como matriz de algún proceso. Entonces, tiene un amplio uso la lecitina de soja. ¿Bien? Bueno, este es otro proceso, o sea, es otra forma de expresar el proceso completo de soja, ¿sí? Acá nos muestras más bien ya los equipos que se utilizan, los molinos, por ejemplo, quebrantadores, los molinos en hojuelas. Acá tenemos un transportador Redler, ¿sí? Para justamente enviar a una banda. Acá tenemos una banda, todo lo que ya aprendimos, ¿tá? Esto ya saben todos ustedes. Una banda conductora que lleva a un transportador, y realmente este es un extractor, se usa como transportador y extractor por cangilones, ¿sí? Ven que son cangilones, en donde el solvente se rocía, ¿ven? Se rocía en forma sobre las escamas o sobre las hojuelas de la soja, del grano de soja, y se mueven horizontalmente, ¿ven? O se mueve horizontalmente. Normalmente en contracorriente, ¿sí? Esa micela que se obtiene se lleva o se bombea a los evaporadores, ¿sí? Y donde es calentado con el vapor hexano y en un segundo con vapor de agua, ¿está bien? En un segundo evaporado. Bueno, para eliminar el solvente, el vapor de disolvente, se inyecta vapor,
¿sí? Uy, esperen que se colgó mi computadora. Ay, ay, ay. Un ratito porque se colgó. Cerró todas mis ventanas. Ay, ay, ay. Bueno, creo que eso me pasó cuando grabé mi clase y no se grabó nada. Bueno, ahora llamámoslo ya al ejercicio de aplicación. Bueno, ahí está. Bueno, entonces esto, ¿verdad? Y al final se elimina el disolvente y esto va justamente a un proceso de eliminación del disolvente y se obtiene justamente el aceite crudo, ¿sí? Esto es toda la etapa de extracción básicamente del proceso de aceite de soja. ¿Está bien? Acá no están las etapas de refinación que vimos anteriormente. Bueno, ahora sí vamos a hacer este proceso de aplicación o esta etapa de ejercicio de aplicación. Yo quiero que manejen bien el tema de los balances de masa, porque previamente todos son balances de masa lo que vamos a hacer en este ejercicio y no siempre va a salir de esa manera, ¿está bien? De esta manera. Ustedes saben ya cómo manejábamos el tema de evaporación, ¿sí? Bueno, entonces, la etapa, o sea, el ejercicio dice, los granos de soja se procesan en 3 etapas. En la primera etapa entran 10.000 kilogramos de granos con 35% de proteína, 27% de carbohidratos, 9,4% de fibra y ceniza, 10,5% de agua y 18% de aceite. Se muelen y prensan para obtener parte del aceite, saliendo de la torta con 6% en peso de aceite. En la segunda etapa de estos granos prensados que aún tienen, que tienen aún aceite, se extraen con hexano para obtener un grano o una borra con 0,5% en peso de aceite. En la última etapa, los frijoles ahí, realmente ese yo le estuve cambiando del libro, pero me olvidé de cambiarle ahí. Los frijoles son los granos. Los granos se sacan para obtener un producto con 8% de agua en peso, ¿sí? Calcule la masa de granos prensados y la masa de aceites obtenidos en la primera etapa, molienda y prensado, la masa de granos de salida de la segunda etapa, que es la extracción, y los kilogramos de granos secos salientes de la tercera etapa y el porcentaje de proteína que contiene. Bueno, se ve muy complicadito, pero este es básicamente el proceso. Yo ya les dibujé todo acá. Básicamente el proceso. Tenemos entonces primero un molino, ¿sí? Acá tenemos los granos, L1 son los granos enteros de soja, ¿sí? Va a un molino, del molino va a una prensa, entonces todo esto constituye la primera etapa. Voy a dibujar acá para tener ya en cuenta eso. Toda esta parte constituye la primera etapa, etapa 1. ¿Sí? Después del prensado va a un proceso de extracción con solvente, ¿sí? Esta corriente verde es el hexano que se coloca justamente a la extracción, o sea, a los sólidos que salen del prensado. De este prensado acá sale este rojo que es ya una parte del aceite que se extrae, ¿sí? Entonces, después del prensado va un proceso de extracción otra vez en paralelo, o sea, en continua, donde se extrae una parte del aceite, pero esto es aceite con hexano. ¿Se acuerdan que este era la micela? ¿Sí?
Entonces, básicamente es la micela, que tiene aceite y hexano. Bueno, después de esta extracción se elimina otra vez la parte sólida, que este sólido va a un secadero, ¿sí? A un secado donde se elimina parte del agua y se obtiene finalmente la carne de soja o la parte sólida sin agua, o sea, seca, ¿sí? Que es L4, ¿está bien? Entonces, todos estos procesos. Esta es la etapa 1, ya está, ¿verdad? Esta etapa de extracción es la etapa 2, que habla en el problema, y esta etapa de secado es la etapa 3. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a hacer el problema. Estas ya son las referencias. Que acá ya puse también. ¿Sí? Vamos a hacer. Entonces, tenemos como dato la entrada de granos. Uy, Dios. La entrada de granos, que es L1, que es igual a 10.000. Ah, no, ¿a 1.000 o 10.000? Vamos a mirar. 10.000, acá está. La primera parte entran 10.000. Bueno, entran 10.000. Uy. 10.000 entonces. Kilogramos. ¿Está bien? Y nos dice que esta corriente tiene 35% de proteína, tiene 27,1% de carbohidrato. Tengo acá anotado por eso para no irme acá. 35 de proteína, 27, 9,4% y 10,5% de agua. 9,4% de fibra y ceniza. ¿Está bien? Después, 10,5% de agua. Después tengo 18% de aceite. Eso es todo lo que tengo en la entrada. O sea, los granos están compuestos de todo esto. Que eso básicamente me da un valor de 100, ¿verdad? Si yo hago 35 más 27,1 más 9,4 más 10,5 más 18, me da 100%. Entonces, esto constituye la composición de los granos de soja. Bueno, después me dice también que después de la primera etapa, que es el molino y el prensado, se tienen 6% acá en L2 de aceite. ¿Está bien? Y después de la extracción también me dice que quedó con 0,5% de aceite. ¿Sí? Eso es lo que me dice acá en el problema. Vamos a mirar otra vez. ¿Sí? Acá. Luego que se prensan, sale una torta con 6%. Y luego, a ver un poco, en la segunda etapa, los granos que aún tienen se extraen con hexano para obtener un grano con una borra de 0,5%, que es esta, 0,5%. ¿Está bien? Bueno, ¿qué otro dato más me da el problema? Acá, me da esto. Los frijoles, acá voy a cambiar ahora después, los granos de soja se secan para dar un producto de 8% de agua en peso. O sea, este producto final, L4, es de 8% en agua. Tiene 8% en agua. ¿Está bien? Bueno, ¿qué me pide el problema? Voy a poner en otro color. En rojo, capaz. ¿Qué me pide el problema? Me pide la masa de los prensados de la primera etapa. Me pide L2, ¿sí? Me pide la masa de aceite obtenido, A1. Me pide la cantidad que sale, la masa de la extracción, L3. Y me pide la cantidad de vapor que se extrae. Y también me pide la cantidad en sí de sólidos secos que tengo al final. También me pide aquí un porcentaje de proteína, ¿verdad? Acá dice, porcentaje de proteína que contiene. Entonces, porcentaje de proteína.
Uy, esperen. Ay, siempre me pasa eso. Proteína. ¿Está bien? Bueno, entonces, manos a la obra. Ahora ya tengo todos los datos aquí. Uy. Y vamos a empezar. ¿Con qué empezamos? Vamos a hacer un balance, ¿sí? Primero, vamos a hacer un balance en la etapa 1, ¿sí? Que es en esta etapa del molino, etapa 1. ¿Bien? Vamos a hacer un balance general. Sabemos que los balances generales de masa, entrada de masa es igual a salida de masa. Lo que entra es L1 en la etapa 1, que es molino más prensa, ¿sí? Entonces, L1 es lo que entra. Y lo que sale es A1, que es el aceite, más L2. ¿Está bien? Y lo único que yo tengo acá es este L1. ¿Sí? Es lo único que tengo. Me falta este y me falta este, que es algo que yo tengo que determinar. Entonces puedo hacer otro balance, que es balance de aceites, ¿sí? Porque yo tengo acá un porcentaje de aceite y también tengo acá un porcentaje de aceite. Entonces puedo hacer balance solamente de aceite. ¿Sí? Voy a subrayar acá, balance de aceite. ¿Está bien? Entonces, lo que entra de aceite va a ser L1 por 0,18, que es justamente el porcentaje de aceite que entra. Y lo que sale va a ser A1, que es netamente aceite del prensado, más 6%, ¿verdad? 0,06 por la masa total, que es L2. ¿Está bien? Entonces, también yo tengo L1 y me faltan acá A1 y L2. Entonces, yo puedo despejar acá uno de los valores que vamos a despejar a 1, que va a ser igual a L1 menos L2. Entonces, esto voy a reemplazar aquí, en esta ecuación. ¿Está bien? Entonces, al reemplazar, voy a reemplazar primero. Voy a poner 0,18 antes de L1. A1, entonces va a ser L1 menos L2 más 0,06 L2. Y acá hago un factor común L2, ¿sí? Puedo hacer un factor común L2. Entonces, para que me quede positivo L2, voy a pasar al otro miembro estos dos. Y ahí hago el factor común. Si paso al otro miembro, entonces me va a quedar L2 1 menos 0,06. ¿Sí? Y este voy a pasar al otro miembro negativo. Y hago, no es necesario hacer, pero podemos hacer un factor común también. L1 va a ser 1 menos 0,18. ¿Está bien? Entonces esto puedo yo pasar dividiendo porque está multiplicando. Entonces, L2 va a ser, L1 ya reemplazo, que es igual a 10.000 por 1 menos 0,18, ¿cuánto me da? 1 menos 0,18. 0,82, ¿verdad? 82. Dividido 0,94, ¿verdad? Que es 1 menos 0, bueno, entonces esto me sale o me da igual a mí me sale, no sé si hacen la calculadora y me dicen si les sale igual, a 8.723,4 kilogramos. Así sale, profe. Bueno, perfecto. Ahí está, L2 ya está. Entonces, acá al reemplazar en esta fórmula acá de A1, que A1 era igual a L1 menos L2, entonces ya tengo también A1, ¿sí? L1 era 10.000 menos 8.723,4,
Entonces A1 sale igual a 1276,6, ¿sí? Kilogramos. Ahí está. Ya está. Tenemos A1. Bueno, yo les voy a mostrar otra forma de resolver esta parte, ¿sí? Que presten atención en esta otra forma de resolver. Esperen que voy a copiar esta parte que ya tengo todos los datos. Gracias a la tecnología. Ahí está. Bueno, le voy a mostrar otra forma, ¿sí? En el cual voy a hacer un balance, atiendan bien, un balance de todos los componentes, ¿qué quiere decir de todos los componentes? De la proteína, del carbohidrato, de la fibra, del agua, de todos los componentes, de todos, menos el aceite. Un ratito. Esperan un ratito. Bueno, sigamos. Bueno, entonces hacemos un balance de todos los componentes. Acá me faltó componentes, ¿sí? Menos el aceite. ¿Y cómo hago eso? Entonces, todo lo que entra de componentes va a ser la sumatoria, o sea, la fracción másica de todos los componentes, o sea, sumatoria, ¿sí? Por la cantidad que entra, ¿sí? Y va a ser igual a la salida de los componentes menos el aceite. O sea, yo a uno no le voy a tener en cuenta, ¿sí? Solamente a L2, a la cantidad de L2, esperen que... A la cantidad de L2, haciendo todas las fracciones, o sea, menos 1, que es la fracción másica, menos la cantidad de aceite que hay en L2, que es 0,06, que es 6%. ¿Está bien? Entonces va a ser todos los componentes, ¿sí? Menos el aceite. ¿Está bien? Entonces acá la sumatoria de todos los componentes menos el aceite es menos 0,18 también. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo sumo, si esto es 100%, esto es 100%, menos 18 me va a dar 82%. O sea, 82%, un ratito. Disculpen. Bueno, entonces, ahí. Entonces, 82% son todos los otros componentes menos el aceite. Entonces, esto es igual a 0,82. Todos los componentes menos el aceite por la cantidad total de masa que entra, que es L1, ¿verdad? En la primera parte. Estamos hablando todo de esta primera parte, ¿sí? De esta primera etapa, ¿bien? Bueno, y la salida va a ser todo menos el aceite, ¿verdad? Acá no voy a tener en cuenta A1 porque eso es netamente aceite. Entonces voy a tener en cuenta el flujo L2, ¿verdad? Todo menos el aceite, ¿verdad? 100% es la masa total, menos el aceite que es 6% me da 94. Y en fracción másica que es dividido 100 es igual a 0,94. Entonces, esto es igual a 0,94. Entonces, ahí, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar solamente una incógnita directamente. Y ahí ya voy a tener L2. Así, simple y sencillo, ¿verdad? Porque L1 yo ya tengo. Entonces, despejo L2.
0,82 por 10.000 dividido 0,94. Y esto es lo mismo que hace rato me salió. O sea que L2 es igual a 8.723,4 kilogramos. ¿Está bien? Y ya está. Ya tengo L2 así en un ratito. No hace falta hacer mudar, o sea, reemplazar una de las variables. Entonces, teniendo L2 con el balance general que hace rato es lo primero que hicimos, en el que L1 es igual a 1 más L2. Entonces, a 1 reemplazo, ¿sí? Que va a ser 10.000 menos 8.723. Y eso me sale justamente igual a lo mismo que me salió hace rato, 1.276,6. ¿Vieron que es mucho más fácil así? Pero esto es solamente cuando ustedes interpretan lo que pueden hacer con los balances, ¿sí? Si hacen bien los balances, les va a salir de esta manera. Es haciendo un balance de todos los componentes menos el aceite. Eso fue lo que hicimos. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir porque nos falta todavía 3 variables. 4. Bueno, voy a hacer en otra hoja. Voy a copiar esta partecita. Bueno. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? Ya tenemos entonces, L2 y ya tenemos A1. Perfecto, ya está. Ahora, ¿cómo hallamos L3? Y hacemos también un balance. Como tenemos solamente dato el aceite, ¿sí? Y básicamente todos los otros componentes acá en la extracción son iguales, ¿sí? Todos los otros componentes se conservan en el proceso. O sea, la proteína, los carbohidratos, la fibra, todo viene en este flujo. Todo viene hasta aquí. Hasta que aquí se elimina parte del agua. ¿Está bien? Entonces, hago otra vez un balance de componentes menos el aceite. ¿Está bien? Pero esto es ya de la etapa 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son en la extracción los componentes menos el aceite? Va a ser L2 de todos los componentes menos el aceite, que tenemos 0,06. O sea, 6% de aceite. Y va a ser igual a L3, que es la cantidad de masa total de todos los componentes en fracción másica menos la cantidad de aceite, que básicamente es 0,05, o sea, 0,5. Y 0,5 dividido 100 en fracción másica, o sea, la fracción másica lo que quiero saber es 0,005. Entonces pongo acá, 0,005. ¿Está bien? Y entonces yo ya tengo L2. Y entonces L3 nomás ya justamente despejo. L3 es igual a L2, que era igual a 8.723,4 por, esto es 0,94 dividido 0,995, que es 1 menos 0,005. ¿Está bien? ¿Y esto sale cuánto? A ver, si alguien está siguiendo, ¿cuánto sale L3? ¿Cuánto sale L3? Bueno, a mí me sale 8.241,2. ¿Me sale así? Díganme ahora. Bueno, vamos a ir. Y logramos. ¿Está bien? L3 ya tenemos entonces. Ahora, o sea, ya está este L3 también. Ahora necesitamos saber el vapor
V1 y L4. Okay. Ya. Ahí ya te leí luz. Bueno, necesitamos el vapor y L4. Entonces, necesitamos hacer otra vez. Podemos hacer un balance. Sí, como tenemos acá un porcentaje de agua, podemos hacer un balance sin agua. Pero ¿qué pasa? Yo acá en L3, ¿sí? En esta L3, voy a borrar un ratito acá. En esta L3 yo no sé el porcentaje de agua que tengo ahí en esa L3. ¿Está bien? En esta L3. Pero esta L3 viene trayendo esta cantidad de agua que inicialmente trajo consigo la semilla, ¿está bien? Entonces viene, entonces yo puedo saber acá, si yo multiplico 10.000 kilogramos por 0,15, entonces voy a tener la cantidad de agua, ¿sí? Que tengo al inicio, que va a ser básicamente 10.000 por 0,105 me da 1050, ¿verdad? Y esta es la cantidad de agua que entra al proceso, ¿sí? Entonces, si yo divido esta cantidad dividido L3, que yo ya tengo ya el valor, que es 8.241,2, voy a tener la fracción másica de agua en este punto de L3, ¿sí? Entonces, esto me da, o sea, si yo divido, me da igual a 0,127, ¿sí? Que básicamente en porcentaje es 12,7%. Y entonces acá es 12,7% de agua. ¿Está bien? Bueno, con ese porcentaje de agua y teniendo aquí también un porcentaje de agua, voy a poder justamente hacer un balance sin agua, ¿sí? Balance en la etapa 3 de componentes menos agua. ¿Está bien? Entonces va a ser L3 de 1 menos el agua, que es 0,127, igual a L4 de 1 menos el agua, que es 0,8. Entonces 0,08. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí ya puedo hallar justamente L4, porque ya tengo L3. Y L4 acá me sale, si ustedes reemplazan todo, me sale 7.820,18 kilogramos. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí ya está. Después, haciendo un balance general, que voy a hacer en otro lado. Balance general. ¿Sí? Haciendo un balance general acá en esta etapa 3, entonces tenemos que L3 es igual a V1 más L4. Entonces lo único que ya me falta hallar acá es V1. Entonces V1 es igual a L3 menos L4. Y ya tengo los otros dos valores. Entonces V1 al reemplazar me da un valor de 421,02 kilogramos. ¿Está bien? Bueno, y ahora lo que me falta es el porcentaje de proteínas, ¿sí? Y lo mismo que hice hace rato, ¿sí? Si yo, por ejemplo, sé que en esta parte entró tanto de proteína, 35% de proteínas, yo sé que 10.000 por 0,35 me va a dar la cantidad de masa de proteínas, que en este caso es 3.500 kilogramos entró de proteínas al proceso. ¿Está bien? Esta cantidad se mantiene en todo este flujo hasta aquí, ¿verdad? Todo. Y acá la proporción
va a ser esto dividido L3, o sea, la fracción másica de proteínas, que esto va a ser igual a 0,42, porque la proporción pues va a cambiar, porque acá disminuyó más, disminuyó el flujo, perdón, la masa, ¿está bien? Entonces va a aumentar la proporción de proteínas. Y ahora lo que hago es un balance de proteínas nada más. Balance de proteínas. Con un balance de proteínas yo tengo entrada de proteínas que es L3 por XP, que es lo que recién determiné, igual a L4 por el porcentaje de proteína de 4, que es lo que yo quiero determinar. Sí, eso es lo que yo quiero determinar porque me pide el porcentaje de proteína. Entonces, L3 era igual a 8.241,2 por 0,42 dividido L4, que es 7.000, que es lo que recién determiné. L4 es 7.020,18, ¿verdad? Y eso me da XP4, ¿sí? Que es lo que yo quiero determinar. Entonces, eso finalmente tengo un valor de 0,443, que esto equivale en porcentaje a 44,3%. Y ahí ya tengo ya el porcentaje de proteína que me pedía el problema, ¿sí? ¿Está bien? Y ahí determinamos todas las variables que nos pedía. ¿Hay alguna duda en este problema? O muchas. Yo les recomiendo resolver otra vez solo este problema, ¿sí? Viendo el video. Y si hay alguna duda, vamos a aclarar también para la próxima clase, ¿está bien? Estas son las bibliografías que utilicé. Y avísenme si tienen alguna duda ahora. Creo que tenemos que practicar primero, profe. Bueno, está bien. Profe, te quería hacer otra consulta. Sí, Estuve viendo el calendario de exámenes y sí. había sido el 11 tenemos un examen. Ah, ya. Y no sé si tipo podamos ver una semana antes, porque la semana siguiente ya vamos a estar en pleno periodo de exámenes. Semana antes sería Creo que sería el 4, sería el jueves. 4 de noviembre. Sí. Sí, sería el 4. ¿Y les queda bien el 4 de noviembre? Yo no tengo problema. Y yo creo que es mejor porque después, la siguiente semana, ya vamos a estar con exámenes y de por ahí le coincida a alguien. Ah, bueno. Entonces sí, está bien 4 de noviembre entonces. Bueno, te voy a avisar y si alguno tiene problemas, te voy a avisar cualquier cosa, profe. Bueno, ¿Y todos los grupos presentarían ese mismo día? sí. Yo preferiría que sí, que todos presenten ese mismo día. Bueno, ok. ¿Cuántos son? A ver un poco. 11 creo que son. 11 o 10. No sé cuántos grupos son. Voy a fijarme un poco. Y si no, yo creo que sí podemos liquidar ya ese mismo día. Si son 11 por 20, son 3 horas y media más o menos de exposición. Si hacen en 15 minutos, mejor. Así tenemos menos. Ok, bueno. Gracias, profe. Dale, está entonces, quedamos para el 4.